Hola, mi nombre es Alfonso Cervec, soy doctor en física teórica y esto es la escala de Fermi. Y hoy día, la escala de Fermi vuelve después de varios meses de ausencia, por lo que pido perdón. Ha sido un semestre muy agitado de muchas actividades, ya se van a enterar de algunas cosas. Y bueno, hoy día quiero hablarles de un tema que es realmente muy importante en la física teórica, principalmente en la física de partículas, y es la polarización del vacío. ¿De qué se trata? Bueno, se trata en realidad de lo que sucede con las intensidades de las fuerzas. Todas las fuerzas, todas las interacciones fundamentales de la naturaleza tienen intensidades características. Por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte es la más fuerte de todas, la más débil es la fuerza gravitacional, y entre medio tenemos a la fuerza electromagnética y a la fuerza nuclear débil, ¿no es cierto? Y en cada una de estas interacciones, para cada una de estas interacciones, es posible definir un parámetro que nos da la información acerca de cuál es la intensidad de esa interacción. Por ejemplo, en el caso electromagnético, tenemos la constante de estructura fina, que se simboliza por una letra alfa con con el subíndice de QED por Quantum Electrodynamics. Entonces, alfa QED es el parámetro que nos define o nos informa cuál es la intensidad de la fuerza electromagnética. Bueno, ya está definido como la razón entre el cuadrado de la carga del electrón y el producto de la constante de Planck reducida por la velocidad de la luz, pero eso es un detalle. Lo importante es que a bajas energías, a las energías comunes a la vida diaria, por ejemplo, alfa QED tiene un valor aproximado de 1 sobre 137. O sea, es un número chico. Para las otras interacciones, como les decía, también es posible definir su propia constante alfa. En el caso de la interacción fuerte, por ejemplo, que también nos va a interesar en este video, uno puede definir una constante alfa QCD por Quantum Chromodynamics, y la diferencia que tiene alfa QCD con alfa QED es que alfa QCD es grande a bajas energías. Ok, pero ¿qué hay de interesante en estos números? Bueno, sucede que estos alfas, aunque se llaman constantes, en realidad no son tan constantes. Depende de la distancia a la que uno mide las cosas, o, mejor todavía, de forma más precisa, depende de la energía a la que ocurran los procesos en los que nosotros estamos midiendo las interacciones. ¿Por qué? La razón fundamental es que sabemos que en el mundo cuántico el vacío no está vacío. ¿Por qué? Porque el vacío es el estado de menor energía de una teoría. Y en ese estado de menor energía pasan muchas cosas. Por ejemplo, espontáneamente se pueden producir pares de partículas y antipartículas que luego muy rápidamente se aniquilan. De las antipartículas y de las partículas virtuales, como son estas de aquí, hemos hecho videos que están en el canal, así que ustedes los pueden buscar. A lo mejor les dejo un link al video de partículas virtuales. Ahora, ¿qué sucede con esto? Esto es inofensivo, inocuo, pero si yo pongo una carga en algún lugar, pasan cosas. Me voy a explicar. Supongamos que en algún lugar yo coloco esta carga positiva de aquí, esta que está al centro de este dibujo. Bueno, en el vacío se van a producir pares de partículas y antipartículas, por ejemplo, electrones y positrones. Como aquí yo coloqué una carga positiva, eso va a hacer
que la carga negativa, el electrón que se produce en estos pares de partículas virtuales, sea atraído por un instante por la carga que yo puse, la carga positiva que yo puse. Entonces se va a acercar, va a tender a estar más cerca de esa carga positiva, mientras que el positrón que se produjo en el vacío va a estar un poco más lejos y se van a formar estas estructuras que reciben el nombre técnico de dipolos. Y la carga entonces, la carga que yo puse, va a estar constantemente rodeada de dipolos. Entonces, si yo observo la carga, si yo hago mediciones desde lejos, no voy a ver solamente a la carga eléctrica que puse ahí, sino que la voy a ver, pero rodeada, uno diría apantallada, por todos los dipolos que se están produciendo. ¿Ok? Y eso hace que la carga que yo voy a medir sea menor a la carga que yo realmente puse ahí. Si yo hago la medición más cerca, se van a producir, voy a tener que ver menos dipolos, voy a ver esta carga apantallada por menos dipolos, entonces me va a parecer que la carga que estoy midiendo es mayor. Lo que significa que me va a parecer que la intensidad de la fuerza electromagnética es mayor. Ahora bien, en mecánica cuántica, la energía y la distancia son inversos, o sea, distancias pequeñas significan energías grandes. ¿Por qué? Porque yo necesito altas energías para poder medir distancias pequeñas. Okay. Entonces, lo que yo espero es que a distancias grandes, o sea, energías bajas, la intensidad del electromagnetismo me parezca pequeño. Pero a distancias pequeñas, o sea, energías grandes, la intensidad de la fuerza electromagnética me parezca mayor. Muy bien. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo uno representa esto? Bueno, para eso uno usa los diagramas de Feynman. Aquí vemos, por ejemplo, un electrón que yo tiré un electrón y aquí está la carga que yo puse, la carga que me está sirviendo para hacer el experimento. Y yo estoy bombardeando con electrones. El electrón interactúa con esta carga a través de un fotón virtual. Y esto de aquí lo que me da es el resultado clásico, la famosa ley de Coulomb, eso de que la fuerza es el producto de las cargas partidos por la distancia al cuadrado, eso es lo que me da este diagrama. Y eso es un efecto clásico. Pero el mundo no es clásico, el mundo es cuántico, así es que existe también este otro proceso, en que viene el electrón, emite un fotón, ese fotón produce un par electrón-positrón, que son estos dipolos de acá, que se vuelven a juntar, produce un fotón, y eso recién llega a la carga que yo puse para hacer el experimento. Entonces mi electrón no está viendo solamente esta carga, está viendo la carga más el dipolo, está viendo todo esto. Y el resultado de estos dos procesos es que el electrón ve una carga menor a la que realmente es. O sea, en realidad lo que le parece es que la fuerza electromagnética ha bajado su intensidad. Muy bien. Entonces, ¿en qué redunda todo esto? Todo esto redunda es que en el caso electromagnético, como ya dijimos, la intensidad de la carga eléctrica, la intensidad de la interacción electromagnética crece con la energía. Crece con la energía. Ahora, curiosamente, para la interacción fuerte las cosas son parecidas pero diferentes. ¿Por qué? Porque en la interacción fuerte no hay solamente dos procesos como los que veíamos antes, ¿no? Estos dos procesos aquí, sino que existe un tercer proceso, me estoy adelantando, ahí estamos. Existe un tercer proceso que contribuye. Me voy a explicar.
El proceso clásico es, por ejemplo, yo tengo aquí un quark U que está interactuando con otro quark e interactúan a través de un gluón. Recordemos, el gluón es la partícula que media la interacción fuerte. Y esto es lo que me da el resultado clásico, que sería un resultado parecido a la ley de Coulomb, pero para la interacción fuerte. Además, puede ocurrir que este gluón produzca un dipolo de quarks, un dipolo de la fuerza fuerte de quarks, y esto me va a dar un resultado parecido al electromagnetismo. Va a hacer que la constante de acoplamiento, el alfa QCD, crezca con la energía. Pero hay un tercer proceso. Y el tercer proceso ocurre porque los gluones pueden interactuar con gluones, cosa que no sucede con fotones. Los fotones no pueden interactuar clásicamente con fotones, mientras que los gluones sí pueden interactuar entre ellos. Entonces se puede producir una polarización del vacío con gluones. Y esta polarización del vacío con gluones tiene el efecto contrario al que se produce con la polarización del vacío de quarks. Y esto hace con que la constante de acoplamiento alfa QCD decrezca, disminuya con la energía. Ahora, en la naturaleza, las cosas son tales que el efecto de los gluones le gana al efecto de los quarks. Y en realidad lo que sucede es que el alfa QCD, la intensidad de la interacción fuerte, disminuye con la energía. Y esto es súper importante porque eso es lo que nos permite hacer cálculos con la interacción fuerte en altas energías. Uno solamente sabe hacer cálculos con las fuerzas fundamentales si es que su intensidad, medido por el alfa, ¿no?, es menor que 1. Entonces uno puede hacer cálculos y hacer predicciones confiables para energías grandes. Ahora, esto es súper importante porque esto va a tener repercusiones para las teorías de gran unificación, de las que ya también hemos hablado en este canal, y también puede tener como consecuencia, podría tener como consecuencia, que la gravedad, después de todo, pueda ser una teoría consistente a nivel cuántico. Pero de eso vamos a hablar en un próximo video. Por lo pronto me despido y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.